Firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Este día vamos a terminar precisamente con la presencia de nuestro obispo auxiliar, don Juan Frausto Pallares, a quien les pedimos que nos hagamos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Sentados, por favor. Ya escuchamos la palabra de Dios, vamos a continuar escuchándola. De la carta a los Corintios. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me falta el amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los pobres, y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo justo y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará. Pasarán las profecías, callarán las lenguas y se perderá el conocimiento, porque el conocimiento, igual que las profecías, no son cosas acabadas. Y cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé atrás las cosas del niño. Del mismo modo, al presente vemos como en un mal espejo y en forma confusa, pero entonces será cara a cara. Ahora solamente conozco en parte, pero entonces le conoceré a Él como Él me conoce a mí. Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de las tres es el amor. Palabra de Dios. Hablo, a veces dicen que hable más fuerte, no sé cómo me escuche los de atrás. Bien, gracias. Desde el momento en que somos concebidos en el seno de nuestra madre,
empezamos a existir. Desde ese momento somos personas, no personitas, personas completas. Imagen de Dios. Le decimos a las gentes que estamos hechos a imagen de Dios y todos repetimos que estamos hechos a imagen de Dios, pero en realidad a veces nada más repetimos frases, expresiones y las repetimos por costumbre sin saber todo el alcance. Ser imagen de Dios quiere decir parecernos a Dios. Y si le decimos a las personas, esto es ser imagen de Dios, parecernos a Dios, los dejamos igual. Si les decimos, ¿en qué nos parecemos a Dios? Entonces es otra cosa. Entonces empezaremos a entender mejor por qué decimos que valemos tanto, que tenemos mucha dignidad como personas. ¿En qué nos parecemos a Dios? En que somos inteligentes. Dios nos participa de su inteligencia. Los animales no son inteligentes. Las piedras no son inteligentes. Nosotros somos inteligentes. ¿En qué más nos parecemos a Dios? En que somos seres libres. Dios nos ha hecho libres y no quiere que nos hagamos esclavos. ¿Y cuánta esclavitud por no entender esto? Somos libres. Tenemos capacidad de decidir. Y la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos venga en gana, sino en escoger lo que conviene para nuestro bien y para nuestra salvación en general. Esa es la libertad. Porque la libertad es un regalo de Dios. Todo esto son regalos de Dios, la inteligencia, la voluntad, la libertad. Y cuando Dios nos da un regalo, igual que ustedes, cuando hacemos un regalo a alguien, no es para dañarlo, ni para que con ese regalo dañe a los demás, sino para bien de aquella persona y de otras más. Así también la inteligencia que Dios nos da, la libertad, ese regalo de la libertad, la capacidad de decidir, no es para nuestro mal, es para nuestro bien y bien de los demás. Capacidad de amar. En eso también nos parecemos a Dios, que es amor, que nos ama. Nos ama, nos llamó a la existencia, nos va manifestando su amor a cada momento. Estamos hechos para amar. Así entendemos por qué tenemos una dignidad tan grande. Pero todavía vamos más adelante. Fíjense cómo pues todo el mundo habla de dignidad de la persona, de los derechos de la persona, pero no sabe esto. A ustedes que creen en Dios, y a toda persona que cree en Dios, se le habla de esta manera. Pero también hay mucha gente que no cree en Dios. Entonces, ¿cómo les vamos a decir que tienen una gran dignidad como personas? Si no creen en Dios, no les vamos a decir que son imagen de Dios. Pero sí les podemos decir, oye, las piedras piensan, los animales piensan, tú piensas. Los animales, las piedras tienen libertad, tienen capacidad de decidir, tú sí tienes. Los animales, los minerales aman, no, tú sí amas.
Y entonces todo el mundo entiende que estamos por encima de los minerales, de los vegetales, de los animales. Tenemos una dignidad grande, somos imagen de Dios. Y pues al que no cree en Dios, ahí sí nos cuesta más, porque no termina ahí nuestra dignidad. La razón más grande de nuestra dignidad es que estamos llamados a vivir en comunión con Dios, ya desde esta tierra y definitivamente para siempre en el cielo. Si en este mundo siquiera nos tratásemos como personas. A veces andamos hablando de la gente que somos hijos de Dios y todo lo demás, pero tenemos que empezar con esto. Como personas, somos personas y por tanto somos iguales. Como personas todos somos iguales, para no andar de ahí de creíditos y sintiéndonos superiores a los demás, y viendo a los demás muy chiquititos. Somos iguales. Hace rato por ahí me decían las personas, ¡ay, qué dicha! Pues yo también tengo que decir qué dicha. Ustedes también son personas. Esto lo decimos fácil con las palabras, pero con los hechos, ahí es otra cosa. Si siquiera nos tratásemos como personas en esta tierra, casi esto sería un cielo. No sería un cielo porque el cielo es ver a Dios, gozar de Dios. Pero, ¿cómo sería la vida en esta tierra si siquiera nos tratásemos como personas? Y pues a veces sí, nosotros somos fáciles de creernos buenos, pero hay que ver de veras. En la misma familia nos tratamos como personas. ¿Quién vale más como personas, el padre o el hijo? Iguales. ¿Quién vale más como personas, el obispo o ustedes? Iguales. Tenemos que empezar por allí. Yo no pido un buen trato por ser obispo, por ser persona. No trato a ustedes bien porque son cristianos, porque son personas. Ahí empieza. ¿Cómo es falta predicar esto? Porque esto es evangelizar. Desde el día que fuimos concebidos en el seno materno, somos personas. Y no personitas hoy. Desde el día en que recibimos el sacramento del bautismo, empezamos a ser hijos de Dios, el Espíritu Santo. Allí recibimos la vida de Dios, por eso somos hijos de Dios. Y para decirle hijo o hija a una persona, pues se requiere haber participado en la vida. De modo que esto de decir somos hijos de Dios no es nada más un titulito, es una realidad, porque Dios nos participa su vida, la vida sobrenatural, la vida que no nos corresponde como personas, sino está por encima de nuestro ser de personas. Vida sobrenatural. La vida de Dios en nosotros. Y por eso somos hijos de Dios. Claro, Dios solamente tiene un hijo único, de su misma sustancia. Por eso, hijo único. Por eso dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único. Alguien dirá que nosotros no somos hijos. Sí, pero somos hijos en Cristo, somos hijos adoptivos. Desde el momento en que el Hijo de Dios asume nuestra naturaleza, entonces está elevando nuestra condición. Entonces somos hijos en Cristo Jesús. Y también por el bautismo empezamos a formar parte de la iglesia. Qué dignidad tan grande ser hijos de Dios. Y una dignidad que no se acaba nunca.
una gracia o ayuda que Dios nos da para vivir como hijos de Dios, y una gracia que no disminuye, que no se gasta. Cada día tenemos la ayuda de Dios para vivir como hijos suyos. Ya después del bautismo recibimos el sacramento de la confirmación, que viene a perfeccionar todo lo que recibimos en el bautismo. El bautismo nos hace también miembros de la iglesia. Sí, somos iglesia, pero debemos verlo no solamente como la dignidad, sino el compromiso. Somos iglesia, somos pueblo de Dios. Todos somos pueblo de Dios, todos somos parte de la iglesia, con la responsabilidad de salvarnos a nosotros mismos y la responsabilidad de salvar a los demás. Y no siempre reflexionamos en todo esto. Responsables de nuestra salvación, responsables de la salvación de los demás, porque somos pueblo de Dios. Todo esto nos viene a decir el concilio. No son novedades. Todo esto nos lo dijo, nos lo dice la divina revelación, nos lo dice Dios, todo esto. El sacramento de la confirmación viene, decimos, recibimos el Espíritu Santo con plenitud. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que así como el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios en el bautismo, acá también nos hace testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Dar testimonio. Recibirlo con plenitud quiere decir que el Espíritu Santo nos va a ir dando la ayuda necesaria para dar testimonio públicamente de nuestra fe. Bien, pues hablamos de este pueblo de Dios y ahí formamos parte, ustedes los laicos, no sé si también hay algunas religiosas, pues ustedes religiosas forman parte de ese pueblo de Dios. Los clérigos, es decir, los diáconos, presbíteros, obispos, formamos parte del pueblo de Dios. Todos tenemos la responsabilidad de la salvación propia y la salvación de los demás. Aquí, en nuestra patria, estamos viviendo la violencia. Los narcotraficantes, los sicarios. ¿Quién sabe cuántas veces habrán pedido ustedes por los sicarios? Yo pienso que sí. Así, por eso los sicarios, los narcotraficantes, todos los involucrados en el crimen organizado, ahí cada quien dirá a su conciencia. Porque ciertamente los reprobamos, los condenamos, hablamos mal de ellos, pero son iglesias, son miembros, son imagen de Dios, son hijos de Dios, son hermanos nuestros que también están destinados al cielo, y por eso no podemos olvidarlos. Queremos cambiar esta situación con las armas. Esto se cambia con el amor, con la oración por ellos. Solamente Dios puede mover su corazón. Solamente Dios puede volverlos al camino del amor. Pero necesitamos hacer oración por ellos. Somos iglesia. Bien, pues todos somos miembros del pueblo de Dios, miembros de la iglesia, con las responsabilidades en favor de la iglesia, pero cada uno desde su condición.
laicos, religiosos, religiosas, clérigos, todos, formando un solo cuerpo. Por tanto, la iglesia es comunión. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y todos fuimos bautizados así, en la Santísima Trinidad. Ahí empieza nuestra comunión. Fuimos hechos a imagen de Dios, también en esto nos parecemos. Estamos hechos para vivir en sociedad, en comunidad. Dios no es una persona, es un solo Dios, pero son tres personas. Por tanto es comunidad. También en eso nos parecemos a Dios. Somos miembros de una comunidad. De todo esto les han hablado en esos días. Y todos tenemos la vocación común a la santidad. ¿Cómo nos dejó nuestro bautismo? Con la vida de Dios, hijos de Dios, iglesia, la gracia santificante que es la vida de Dios en nosotros. Es la santidad. A veces nos complicamos mucho las cosas diciendo que es la santidad. Y le buscamos de un modo y le buscamos de otro, pero ¿cómo nos dejó Dios en nuestro bautismo? Santos, llenos de su vida, esa es la santidad. Con la responsabilidad de que esa vida vaya creciendo en nosotros. Por tanto, ¿qué es la santidad en los demás días de nuestra vida? Pues es lo mismo. La vida de Dios en nosotros, esa es la santidad. ¿Y cómo se acaba esa vida de Dios en nosotros? Por el pecado mortal. Por eso, la santidad es conservar en nosotros esa vida bautismal. No somos perfectos. ¿Quién es perfecto? Solamente Dios. Pero ya les dije, si Dios nos llama a la existencia, si Dios nos hace sus hijos, si somos testigos de Cristo, Dios no da una dignidad y luego nos abandona, pues, conforme a esa dignidad que nos va ayudando cada día. Entonces, ¿qué es la santidad? Pues es vivir la vida del bautismo. ¿Cómo nos dejó nuestro bautismo? Con el alma limpia. Esa es la gracia de Dios que llamamos gracia santificante. Qué poco hablamos ya de la gracia santificante. Hablamos de tantas cosas, pero ya no hablamos de la gracia santificante. Es la vida de Dios en nosotros, es la vida del bautismo. Dios, dice la Sagrada Escritura, sabe del barro que somos. Para decir, Dios sabe que somos débiles. Pero Él es nuestra fuerza. Y por eso, sabiendo que somos débiles, pues nos ha dejado ese sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la reconciliación. Para cuantas veces hayamos perdido la vida bautismal, la gracia santificante, la recuperemos. Esto es la santidad, hermanos. Pero no solamente de tener el alma limpia, tener la vida de Dios en nosotros, sino que con esa vida de Dios en nosotros ir cumpliendo nuestras responsabilidades de acuerdo a nuestra situación, nuestro estado. Esto es la santidad. Y para conservar la vida de Dios en nosotros, tenemos que luchar. ¿Cuántas tentaciones? Cristo quiso animarnos al asumir nuestra naturaleza humana, dice la carta de los Hebreos, en todo se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y comprendemos, en Dios no hay pecado, Cristo es Dios. Pero hasta la misma tentación, hasta en eso quiso asemejarse a nosotros para darnos ejemplo de cómo luchar.
cumpliendo nuestras responsabilidades, es decir, cumpliendo o siguiendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Preguntarnos siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios en este momento, ante esta situación? Pedirle su ayuda para mantenernos con el alma limpia, para mantenernos con esa vida sobrenatural en nosotros. Se trata de la conversión. Ese esforzarnos, ese estar siempre con Dios. La conversión, ya lo han escuchado muchos de ustedes, es vivir con Dios. Por eso la conversión es no solamente para los grandes pecadores, sino también para los grandes santos. Crecer en esa vida bautismal, en esa vida de Dios. Dice el Papa Benedicto XVI, la santidad muestra el verdadero rostro de la Iglesia. Hace entrar el hoy eterno de Dios en el hoy de nuestra vida. Es lo mismo que ya hemos dicho, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios en mi vida el día de hoy? ¿Qué quiere Dios en mi vida, en la familia, en mis relaciones con los demás, en el trabajo, en la diversión? ¿Qué quiere Dios? Hacer entrar el hoy, lo que Dios hoy quiere de mí, hacer entrar en mi vida. Esa es la santidad. Hacer entrar el hoy de Dios en la vida del hombre de nuestra época. Esa es la santidad, ese es el rostro de la Iglesia. Y por eso decimos, creo en la Iglesia una santa, porque la cabeza de la Iglesia es Cristo, santísimo, y ha asociado a su Iglesia. No puede ser nada más santa la cabeza y el cuerpo, no. Nos ha asociado a Él, que es santísimo. Y nos ha dado los medios de santificación. La Eucaristía, los demás sacramentos, la palabra de Dios, la oración. Pero el cuerpo de la Iglesia está hecho de hombres pecadores, personas pecadoras. Y como cuando no se cree en Dios, cuando no se cree en la Iglesia, pues entonces esto es lo que recalcan de la Iglesia, de los que formamos la Iglesia. Nuestras maldades, nuestras fallas, nuestros errores. Lo malo nunca se justifica, la maldad nunca se justifica. Pero ¿cómo debemos amar a nuestra Iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Amar a Cristo, amar su cuerpo, que es la Iglesia, amarla. Sentirnos orgullosos de esta Iglesia, nunca avergonzarnos. Ni siquiera cuando se habla de los errores, de los pecados. Es nuestra Iglesia. Si no fuese pecadora la Iglesia, pues a ver, levante la mano, ¿quién pertenecería a ella? Pues yo digo, qué bueno que la Iglesia es pecadora, porque si no, pues yo no estaría ahí. Entonces la santidad muestra el verdadero rostro de la Iglesia. Y esa es la vocación común, la santidad, a todos los miembros de la Iglesia.
¿Quiénes tienen que ser santos? ¿Nada más los sacerdotes? A veces le dicen, usted que está más cerquita de Dios. Todos estamos cerquita de Dios. Todos estamos en ese camino de santidad. Es la vocación de todos. Si la santidad viniera por los cargos o por tratando del sacramento del orden, pues si fuera la santidad, los diáconos, los presbíteros, los obispos, la santidad es para todos. ¿Por caminos distintos? Eso sí. Cuando Dios creó a la persona humana, le dio por fin Él mismo. Él es el creador, Él es el origen, Él es el fin definitivo y eterno. Muchas personas no le encuentran sentido a su vida porque no saben de dónde vienen. No saben que Dios es el creador y que Dios creador y Padre los va acompañando a cada momento. Porque no saben que Dios es su destino definitivo y en forma visible, cara a cara, no descubierto como ahora lo conocemos por la fe, sino que lo veremos tal cual es. Esto hay que decírselo a los demás, pero hay que decírselo con el convencimiento propio que se expresa por el testimonio, pero también hay que decirlo con la palabra. Venimos de Dios, Dios nos acompaña, nunca estamos solos, estamos hechos para el cielo. Con la vida de Dios, que es la gracia santificante, el día de nuestro bautismo recibimos la fe, la esperanza, la caridad. Estamos en el año de la fe. Pues el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Lo que es el alma para nuestro cuerpo, siguiendo esa comparación, el Espíritu Santo es para la Iglesia. El Espíritu Santo, el alma de la Iglesia. Pues ese Espíritu Santo que siempre está atento a esta iglesia, que está en este mundo, va suscitando hombres santos y va conduciendo a la iglesia. ¿Por qué Benedicto XVI convocó a un año de la fe? Nada más porque se cumplen 50 años del Vaticano II, nada más porque se cumplen 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues ese fue un motivo, pero en último término, porque el Espíritu Santo lo condujo, porque el Espíritu Santo lo movió, lo iluminó para convocar el año de la fe. Cuando hablamos de la fe es un regalo de Dios. La fe no se compra. La fe es un regalo de Dios y Dios nos responsabiliza, eso sí, de ello. Toca a nosotros vivirla para fortalecerla. Es un regalo de Dios. Pero, pues, ¿qué es la fe? ¿Qué es ese regalo? Una adhesión personal del hombre a Dios. Adhesión personal. Por tanto, adhesión de amor.
amor a Dios. Una adhesión, una unión íntima. ¿Para cuándo la fe? Para siempre, para todos los días, para todos los momentos, donde quiera que estemos. La familia, el trabajo, la diversión, la política, donde quiera que andemos. La adhesión a Dios, el amor a Dios. Dios en nosotros, nosotros en Él. Cuando vienen las tentaciones, ¿el miedo al infierno nos detiene? No. ¿Algún otro temor? No. Lo que puede detenernos es esa adhesión a Dios, ese amor a Dios, esa unión con Dios. No hay otra. Por eso ser hombres, ser personas de fe es esto: vivir unidos a Dios, comprometidos con Dios. Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo, su Hijo hecho hombre. Por tanto, podemos decir, la fe es esa adhesión a Cristo. Como se nos está diciendo constantemente, hay que ser discípulos misioneros de Cristo. Discípulos misioneros de Jesucristo. Discípulos. Sí. Pues ¿desde cuándo debemos ser discípulos? Pues desde el día de nuestro bautismo. Desde ese día quedamos insertados a Jesucristo. Desde ese día somos cristianos. Desde ese día somos seguidores de Cristo. Desde ese día somos también misioneros, porque Cristo, al quedar insertados a Cristo, quedamos insertados a Cristo, que salva, a Cristo Redentor, a Cristo enviado del Padre, al Cristo que envía. Desde ese momento tenemos la condición de discípulos y de misioneros. No es un parche que nos viene después, sino desde el día de nuestro bautismo. Ahí empieza nuestra condición. Y toca a nosotros después irla viviendo, esa vocación. Cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, pues quizás nos venga la idea de maestro y discípulos de una escuela. No es lo mismo. Ser discípulos de Cristo es irnos convirtiendo en Él y comprometer nuestro destino con Él. Ahí tenemos los apóstoles, discípulos de Cristo. Se fueron transformando en Cristo. Se comprometieron con Él hasta la muerte. Comprometieron toda su vida, toda su persona, todo su destino con Él. Eso es el discípulo. Lo entenderemos mejor cuando Jesucristo habla, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, va dando toda una catequesis sobre la Eucaristía y cómo debemos aprender de Cristo en todo, obviamente. Jesucristo no improvisa, no improvisó. No de buenas a primeras se llevó el Jueves Santo y pues hay que instituir la Eucaristía. Fue preparando primero ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, toda una catequesis acerca de la Eucaristía. ¿Y qué dice? Entre otras cosas, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es el discípulo de Cristo. Permanecer en Él permanece en nosotros, nosotros en Él. Por eso la Eucaristía decimos comunión. Y a veces, decía hace rato, pronunciamos palabras y a veces no profundizamos en su sentido. Comunión, recibir la comunión
así decimos, pero la comunión es la unión íntima y comprometida. Íntima y comprometida, no solo en nosotros, nosotros en Él. Esa es la adhesión a Cristo. Por tanto, no basta con recibir la hostia consagrada y ya, es decir, entrando en comunión. Si es recibir a Cristo en Eucaristía, es ir entrando en comunión más y más y más, en un camino que no tiene fin. Esa es la comunión. Eso es ser discípulo de Cristo, misionero. Pues todo esto nos lo viene pues a recordar el concilio. ¿Qué entendíamos por misionero? Al menos yo cuando estaba chico, pues generalmente yo creo que les pasó a las personas de más edad. Nos imaginábamos allá los misioneros luchando con los gorilas, con los lobos, con los leones, así. Claro, la iglesia nos dice hay una misión adintra, hacia la iglesia, al interior de la iglesia, que hay la misión adextra, adyentes, a los que no han recibido la luz del Evangelio, y todo es cierto. Y como que ahora, cuando se nos insiste, tú eres misionero, eres misionera, y de aquí en tu mismo ambiente, todo eso es cierto, pero como que vamos olvidando la misión adyente, la misión al extranjero, la misión a quienes no han llegado a la luz del Evangelio. Cuidemos de que no se nos olvide, porque somos pueblo de Dios. Somos responsables de la salvación de los demás. Claro, no somos salvadores, Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor, pero nosotros estamos llamados a ser sus instrumentos para que el Evangelio llegue a todas partes. La fe, pues, es adhesión personal. Qué difícil el testimonio más grande, los mártires. Y mientras no venga Jesucristo por segunda vez, será tiempo de mártires. Esto no es nuevo. A veces nos quedábamos con la idea de los primeros hijos de la iglesia. No, sigue habiendo mártires, más de los que nos imaginamos. Y qué bueno, esas personas que han crecido en su vida bautismal, en esa santidad, en esa unión con Dios, en ese amor a Dios, que han sido capaces del testimonio supremo de la sangre. Por eso se dice que, siempre se ha dicho, los mártires no se improvisan. Los mártires no se improvisan. Es una vida bautismal que ha ido creciendo, un amor a Dios que ha ido creciendo, hasta ser capaces del martirio. Lo tenemos. Aquí nuestro pueblo mexicano tiene también cantidad de mártires allá en los tiempos de los cristeros. Y esos son los que han canonizado o beatificado, pero ¿cuántas más personas? Recuerdo, el lugar no recuerdo el momento, pero aquel párroco que decía, estos mártires se canonizaron en el año 2000, mártires mexicanos, aquel párroco que ya estando en el pelotón formado para fusilarlo, les dice, nada más les pido que si alguno ha recibido un beneficio de parte mía, no me dispare. Y entonces un soldado salió de la fila, no le disparó, porque le dijo, señor cura, usted me bautizó. Ya eso, le decía al señor Sarza, ya pues desde cuando estuvo aquí el señor Sarza una vez platicando de esto, le decía al señor el obispo, pues también estos deben canonizarlo. Pues sí, ¿cuántos debieran estar canonizados? Pero al fin y al cabo, se lo de menos.
importante es ser testigo. Ellos dieron ese testimonio supremo, que no están canonizados, pues, por lo menos. Bien, la fe, pues todo esto nos cuestiona, sin duda, a nosotros, muy fuertemente, nos cuestiona nuestra fe. La esperanza es esa virtud, no es nada más. Fíjense cómo se habla mucho de esperanza en nuestro pueblo, esperanza, pero como que no se le da todo ese sentido que tiene como virtud teologal. Esperanza, tener esperanza, que pues tener esperanza quiere decir Dios está contigo, Dios vive contigo, Dios no te abandona, Dios te va acompañando hasta que llegues allá a tu destino que Él mismo te dio, que es el mismo. Y aun en las peores dificultades, pues es muy fácil tener esperanza cuando todo nos sale bien. Pero cuando vienen las enfermedades terminales, cuando vienen la pobreza extrema, la miseria, cuando vienen los problemas, cuando viene toda esa violencia, cuántas víctimas de la violencia, cuántas madres llorando a sus hijos llorando a sus padres. Allí. Y cómo necesitamos vivir la esperanza y comunicar esa esperanza a los demás. La caridad. ¿Ya escuchamos la palabra de Dios? La fe, la esperanza terminará. Pero lo que no termina es la caridad, es el amor. Hasta que nos juntamos cuando estemos gozando de Dios, el amor eternamente. Y la caridad es la corona de la fe. La fe nos lleva a la esperanza y se corona con la caridad. Pero la caridad que se traduzca en hechos. El amor no puede quedar nada más en palabras. ¿Cuánto se habla del amor? Y se dan distintas definiciones del amor. Y nunca se entenderá cuánta definición demos del amor. Lo entenderemos cuando vemos una imagen de Cristo crucificado. Y entonces sí lo entendemos. Ese es el amor. Cristo dando su vida para glorificar a su Padre Celestial. Hay que pensar mucho en esto. Su sacrificio, la Santa Misa, para glorificar a su Padre Celestial. Eso es lo primero. Ofrenda de alabanza perfecta a su Padre Celestial para salvarnos. Ese es el amor. No, pues andamos a veces llamándole hasta amor a lo que es pecado. El muchacho le dice a la muchacha, entrégate porque te amo. ¿Cómo tenemos que hacer de esto, verdad? Tan sencillo. A ver, esta persona te ama. Sí, mucho. Pues, ¿qué es amar? ¿Hacerte bien o hacerte mal? Pues, con esto te hizo bien. Dejándote en pecado. Para entender el amor tenemos que voltear nuestra mirada a Cristo en la cruz. Pues ya, obviamente ya desde que se hizo hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuándo entenderemos esto? Nunca. Porque esto es de dimensiones infinitas. ¿Cuándo va a caber en nuestra mente tan limitada que el Dios sea hombre? Sin dejar de ser Dios, obviamente. Que asuma nuestras mismas limitaciones. ¿Cuántas veces las personas santas les habrán dicho a Cristo, Señor, ¿por qué te hiciste para sufrir tanto? ¿Por qué tomaste nuestras debilidades, nuestras
limitaciones. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenías de esto? Y así entenderemos el amor. Pues bien, todo eso lo estamos. ¿Usted quiere usted hasta las 10? ¿Ya me pasé? ¿Qué hora tienen ustedes? ¿8:20? Entonces, ¿hasta qué hora tengo? Estando en una, ¿hasta las 9? Ya se despertaron. Me quedan media hora. Bien. ¿Cómo cuentan los detalles? En una parroquia, en la parroquia San Felipe, Guanajuato, el señor cura me reunió a los profesionistas. Empezaron con ellos en una visita pastoral. Entonces empecé con ellos a hablarles en una cena muy rápido y en un ambiente medio tenso todavía. Cuando ya empezaron, ya me presenté y empezaron las preguntas, las aportaciones, todo muy bonito. Ya llevamos como hora y media en ese diálogo y todavía una persona se levanta y dice: señor obispo, pues yo quería todavía preguntar, pero pues ya es muy tarde. Todas las noches para ustedes. Entonces sintió pero como que todavía aquel ambiente que ya estaba pues bastante bueno, todavía creció. Y duramos todavía como 4 horas más. Tampoco no lo voy a decir que aquí hasta las 11, no. Hasta las 9, ¿verdad? Bueno, tengo media hora, pues eso tengo. Estamos hablando pues de todo esto que no es nuevo, que el concilio nos vino a recordar. Pues quizá todos ustedes nacieron después del concilio, no alcanzan a ver los cambios, a valorar el cambio tan enorme que se realizó mediante el concilio. Ya los padres que hablaron durante esos días ya les pusieron unos ejemplos, que son los mismos que yo podía ponerles. Yo viví todo ese tiempo antes del concilio. Ya yo recuerdo allá simplemente mi mismo padre, mi papá, atendía la capilla de mi tierra y empezaba el sacerdote in nomine Patris en latín, y mi papá, por órdenes del Señor, por empezar: Señor mío Jesucristo, rosario. Y todo esto lo decimos pues porque así es la historia, pero era una iglesia, cuerpo de Cristo. Por tanto, no una iglesia muerta, no una iglesia fea. La iglesia de Cristo tenía vida, y vida en abundancia, para que no andemos pensando antes del concilio la iglesia. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, siempre es un cuerpo vivo. Qué hermoso es esto. Siempre la iglesia tiene vida, porque es el cuerpo de Cristo, es el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos. Que tiene que irse, porque está en el mundo, tiene que irse pues poniendo al día con el lenguaje del mundo. Sí, todo eso es cierto. Ustedes no vieron ese antes del concilio, pero no pueden hacer ver esos adelantos. Pero de ahí que sí pueden ir a los documentos del Vaticano II para que vean todo lo que nos pide el Vaticano II, que no ha pasado de moda. Claro, tenemos otras realidades, pero de ahí del concilio tenemos la enseñanza para enfrentar nuestra realidad desde el Evangelio, desde la fe. Pues el idioma latino ya no se empleó, se empleó la lengua vernácula, las lenguas de las naciones, pero cuidado, pues
Hay tantas cosas que todavía no entendemos, y no entendemos porque, pues quizás ustedes sí, pero no la hemos hecho, no hemos trabajado porque nuestras comunidades de veras entiendan todo. En cosas tan sencillas, llega el sacerdote y ves el altar, encienda su vela en el cirio, si hay un montón de encender la vela, ¿y eso qué? Pues nada, no les explicamos. Cuando nos hemos puesto 10 de ustedes, yo sí, en tiempos pasados, pero si ustedes los laicos se pusieran siquiera 10 minutos antes a explicar a la gente lo que es la Santa Misa, explicarle todos los signos y símbolos de la liturgia, qué distinto sería. Si ustedes les dijeran que en qué consiste participar en la Santa Misa, y no decirle solamente en ese momento, sino la catequesis. Es triste ver que pues en nuestras celebraciones predomina la gente adulta o mayor. No que se desprecie, yo mismo soy muy mayor, pero ¿y los jóvenes? ¿Cómo nos debemos cuestionar? ¿Qué estamos? Nuestro testimonio no ha sido capaz de atraer a los jóvenes. Pero no basta el testimonio. Exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi. Ahí dice que nuestro mundo es el Papa. ¿Quién? Pablo VI. ¿Qué año? 1975. Ahí dice el Papa que nuestro mundo, más que de maestros, necesita de testigos, y si acepta a los maestros es porque al mismo tiempo son testigos. Pero más adelante dice, no basta el testimonio, se requiere la palabra. Hijo, vete a misa. Sí, papá. Y el papá se queda pensando que fue a misa su hijo. Pues vete a misa. No le dice que la misa, lo que no sabemos, lo que no entendemos, no nos gusta. ¿Cómo hace falta pues que a los jóvenes les expliquemos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes les expliquemos qué es la misa? Bien. Bueno, estamos diciendo pues de que el concilio trajo una renovación, una puesta al día de la iglesia, y la iglesia siempre es como todo cuerpo vivo, tiene que ir poniéndose al día según las circunstancias. No es que cambien las verdades de la fe, sino hay que aplicarlas a las nuevas situaciones. Los laicos, ¿cuál es su vocación? ¿Cuál es su compromiso propio, específico? Gracias a Dios tenemos muchos grupos de apostolado, pero no soy pesimista. Es un regalo de Dios los grupos de apostolado, pero casi siempre mirando hacia dentro de la iglesia. Y hay que tener en cuenta que ustedes, laicos, en primer lugar, su misión es el mundo. También colaborar con los obispos, con los sacerdotes, con la acción litúrgica, la acción piadosa, sí, pero en segundo lugar, no, pues es muy cómodo, pues a veces hasta soy ministro extraordinario, soy catequista, qué bueno, todo eso es bueno, pero primero el mundo es lo que te corresponde y en segundo lugar esto otro. Y no le dan vueltas. En cierta ocasión una catequista, una jovencita de 18 años, más o menos, me dijo: padre, me
corrieron del trabajo. Pues, ¿qué hiciste? Todavía estoy un tanto en plan de broma. Pues, ¿qué hiciste? No, pues le dije a mi patrón que no se mandara con mi compañera, que la respetara. ¿Y por esto corrió? Sí. ¿Y no creen que esta jovencita iba llorando, iba triste? No. Le dije, ¿ahora qué? Pues me busco otro trabajo. Esos son los laicos. Bueno, pues tenemos que dialogar. La Iglesia, el Concilio nos invita a dialogar con el mundo actual. Conocer el mundo actual, porque ¿cómo vamos a dialogar si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a dialogar si no tenemos bien afianzada nuestra fe, si no conocemos el contenido, los contenidos de nuestra fe? ¿Cómo vamos a dialogar si no tenemos los puntos de referencia? Claro, el punto de referencia es Cristo, pero hay que desglosar esto. Cristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero hay que desglosar esa verdad y hay que conocerla así desglosada para dialogar con nuestro mundo. Esto es lo que hace el concilio. Por eso tenemos que ir a los documentos del concilio. Sobre todo, pues, claro, no es fácil, los 16 documentos, pero bueno, siquiera conveniencia, Gaudium Spes, pues, Opta Cantus Silus, Perfecta Cantatas, están las religiosas. Es más, todo el magisterio postconciliar que nos ha ido poniendo más al alcance el concilio, y por eso Christi Fideles Laici y tantos otros documentos, vida renovada, vida consagrada. Ahí tenemos, pues, ¿por qué tenemos que ir? Para vivirlo nosotros y para poder dialogar con nuestro mundo. Pero además de los documentos del concilio tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Nos trajo nuevas verdades? ¿No? La divina revelación. Hay que decir que es la divina revelación porque manejamos palabras que a veces pues nosotros entendemos, pero ¿qué es la divina revelación? Es la manifestación que Dios hace de sí mismo y su plan de salvación al mundo. Eso es la divina revelación. La manifestación que Dios hace de sí mismo y su plan de salvación al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo, para que las personas entremos en comunión con Él. Cristo es la plenitud de la revelación, de la manifestación que Dios hace de sí mismo. Y Cristo, el Hijo de Dios, hecho carne, hecho visible, hecho tangible, audible, porque si no, no hubiéramos entendido, porque nosotros nos guiamos con los sentidos. El Catecismo de la Iglesia Católica es uno de los frutos mejores, así lo dice el Papa, uno de los mejores frutos del Concilio Vaticano II. Pues cuando uno ve el catecismo, ¿está grueso? ¿Está gordo? Pues hay que ir, no le tengamos miedo. El Espíritu Santo está con nosotros. Pues ustedes ya conocen la estructura del catecismo. Antes decíamos, porque tenemos más edad, decíamos credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. ¿Sí en ese orden? Así decíamos, credo, mandamientos, oraciones, sacramentos. Pues ahora nomás cambiamos el orden, pero es lo mismo, son las verdades, es la revelación. ¿De dónde sale el catecismo? ¿Invento del Papa? ¿Invento de los obispos, del compadre, de quién? No, pues es la palabra de Dios puesta aquí nos alcanza. ¿En qué se basa el catecismo?
Pues la revelación. ¿Dónde encontramos la revelación? En la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. No se nos olvide. No nada más en la Sagrada Escritura, porque serán nada más nuestros hermanos protestantes. La revelación la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Y luego tenemos el magisterio de la Iglesia que viene iluminando, que viene poniendo en nuestra comprensión todas esas verdades reveladas por Dios. Ahora, ¿cuál es la estructura? Decíamos credo, mandamientos, oraciones, sacramentos. Ahora decimos credo, o sea, la fe que profesamos. Después, la fe que celebramos. La fe que profesamos son los contenidos, las enseñanzas, las celebraciones, hacer esa salvación que Dios viene, que nos ofrece a través de Cristo, hacerla nuestra. Es la vida de Dios en nosotros, es celebrar, hacer nuestra la salvación. No nada más creer verdades, es hacer, es por eso es celebrar, poner aquí y ahora esa salvación. Por eso, pues, la Eucaristía, por eso los sacramentos. Allí está la vida de Dios llegando a nuestra persona para nuestra salvación. Por eso es la fe que celebramos. Y por eso hay que decirlo. Es esa gracia de Dios, esa salvación que se hace presente, que se aplica a nosotros. Sí, porque si no, pues nos vamos a quedar con la celebración de 15 años, con la celebración de la feria y la celebración. No, aquí es esa revelación, esa salvación que Dios nos ha traído por medio de Jesucristo, hacerse realidad en nuestra vida. Y por eso esta alegría, y por eso, pues, tenemos ahí la Eucaristía, y por eso todo el lugar celebrativo, pues, allá antes del concilio no había equipos de sonido, por eso los púlpitos, pero pues ahora hay tecnología, y en un lugar, no digo dónde, pero pues me colgaron el micrófono, yo no me colgué porque pues eran cables de electricidad. Después me dijo, ¿sabes que no se electrocutó? Cables de esos duros, cables de electricidad, del desperdicio y equipos de sonido pésimos a veces, no todo. No, y se ha ido adelantando mucho, se ha ido adelantando mucho en los proclamadores. Sí, se va adelantando mucho, pero todavía falta más. Y estoy poniendo un ejemplo. Falta. De veras, cuando uno llega al templo y dice, esta gente sí ama a Dios. Y otros, pues sin duda que también se le van a poner. Entonces, la fe que profesa, la fe, bueno, pues que profesamos, ¿verdad? Claro, es que a veces cuando recitamos el credo en forma de orada, pues sí, hay dos modos de contestar. Uno, sí creo. Es la fe expresada de forma personal, pero como somos parte de un pueblo, también se puede decir sí creemos, porque somos pueblo. Lo importante es que de veras sea realidad y no nada más palabras. Con la fe que profeso, la fe que celebro, la fe que vivo y la fe que rezo. La fe que vivo, ¿cómo debemos entender de veras que no basta con enseñar los mandamientos, sino hay que hacer ver que los mandamientos son amor de Dios para nosotros? Ay de aquel padre de familia que no le dé disposiciones, órdenes a sus hijos, que los deje hacer lo que le venga en gana. Ese es el padre, no ama a sus hijos. Dios Padre Santo nos ama a nosotros y por eso nos da mandamientos. Y la respuesta de parte nuestra a ese amor de Dios es el cumplir esos mandamientos. La fe que vivimos por amor, en expresión.
no por miedo a Dios. Eso no es vivir la fe. Vivir los mandamientos por amor a Dios, por agradar a Dios, por no herir a Dios. Y la fe que reza, la principal oración en la liturgia de la Santa Misa, pero también hablar a Dios en todos los lugares, y la principal después la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Bien, estoy yendo, ya me falta poco, pero ya voy también a terminar. A ver, entonces nada más voy leyendo, pero van a entender muy bien. El catecismo, tenemos el catecismo, es completo, tenemos el compendio de preguntas y respuestas, nada más, ya da menos miedo verlo, pero no, esto no tenemos que contentarnos con eso, pero pues bien hay que ser realistas. Ustedes porque pues, son de grupos de apostolado, ustedes porque son religiosas, pero a nuestro pueblo en general les vamos a presentar ese, pues claro, hay de todo, hay gente de nuestro pueblo que dice sí, y lo lee más que nosotros y lo medita, pero pues, bueno, tenemos el compendio, tenemos el yucat para los jóvenes. ¿Quién conoce el yucat? No es cierto que todos, me di cuenta que no. ¿Saben lo que es el yucat? El catecismo joven de la Iglesia Católica, es decir, el catecismo para los jóvenes. Es la misma, es extractos, pues lo esencial pues de las verdades de nuestra fe, pero puestas en un lenguaje para los jóvenes. Pero si lo vieran, yo creo que si empiezan a leerlo, ese sí lo terminan casi de una sentada, porque se pican, sí, en la lectura. Tiene ilustraciones, tiene citas de los santos padres, tiene citas de las otras citas de la Sagrada Escritura, tiene hasta citas de gente que no es creyente, pero es la verdad no la tenemos solamente los católicos. ¿Qué dificultad? El precio. ¿Cuánto cuesta? 140 y tantos, pero pues sí, pues gastamos más en otras cosas. Y ese está hecho para los jóvenes, pero es tan atractivo que todos pueden verlo. ¿Cómo se llama? Bien, entonces, ¿qué es el catecismo de la Iglesia Católica? Ya no lo voy leyendo. Es un compendio de toda la doctrina católica en lo relativo a la fe y la moral. Un compendio. Es doctrina segura, adaptada a la vida actual de los cristianos. Ilumina desde la fe las situaciones y problemas que en el pasado aún no se habían presentado. Fíjense qué bonito el catecismo de la Iglesia Católica, pues viene a iluminar nuestras situaciones. Había matrimonios de homosexuales, había pues mucha problemática que es nueva. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica viene a ayudarnos a iluminarnos ante esas nuevas situaciones, nuevos problemas de nuestro mundo actual. Es un instrumento para una catequesis renovada en las fuentes mismas de la fe. ¿Cuáles son las fuentes? Sagrada Escritura y tradición. Es una expresión de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Es un instrumento de comunión eclesial. ¿O creen que hay un catecismo de la Iglesia Católica para Reino Unido, para Argentina, otro para México? Son las mismas verdades. Fíjense qué bonito que donde quiera podamos decir, creo que es Padre Todopoderoso, todo lo demás. Es un instrumento de comunión eclesial. Es un punto de referencia para la elaboración de catecismos locales que tengan en cuenta las diversas situaciones y culturas
y sean aprobados por las autoridades eclesiásticas. Por eso aquí el edecán, el canciller Basedec, pues está elaborando catecismos o textos de catecismo. ¿Es válido? Claro, porque pues cada comunidad es distinta. Nuestra diócesis no se parece a otras, porque tiene circunstancias muy particulares. Nuestra nación no la vamos a comparar con otros, no, ni hacer comparaciones, todos tenemos lo nuestro. Y por eso, pero sí se tiene como punto de referencia el catecismo de la Iglesia Católica. Y no, tampoco cada uno puede hacer su catecismo, no. Aprobados por la autoridad eclesiástica. Es un servicio que el sucesor de Pedro presta a la Iglesia para sostener y confirmar la fe de los discípulos del Señor. Esto lo estoy inventando. ¿De dónde lo saqué? ¿Lo inventé? ¿De dónde lo saqué? De la Constitución Apostólica, fine y depósito por las cuales el beato Juan Pablo II publicaba el Catecismo de la Iglesia Católica. Así pues, conociendo los documentos del Vaticano, conociendo el Catecismo de la Iglesia Católica, y esto no es nada más leer una vez, cuando empezaba esto, fui a una reunión de catequistas en México. Yo apenas, si acaso, había leído una parte del Catecismo del Congreso, y allí pues me vi mal, ¿no? Y todos los que estábamos ahí nos vimos mal, porque un padre llevaba ya el catecismo, no todos lo tenían. Yo apenas empezaba a leer, pues sería, pues creo que no recuerdo exactamente, tenía medio año que se había salido, que se había editado, ya estamos pues hablando ya del 90, cuando mucho del 93. Y dice, ¿cuántas veces han leído este catecismo? Pues yo lo he leído 3. 3 veces lo había leído ese sacerdote. ¿Cuántos años hace del Vaticano? Digo, del concilio. Bueno, del catecismo. Del catecismo. 20. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Sí, porque usted ya por lo menos, ya la mayoría tiene por lo menos 20 años. ¿Cuántas veces hemos leído el catecismo? ¿Cuántas veces les hemos dado a nuestros catequistas? Porque es triste cuando me preguntan los catequistas. Admiro a los catequistas, los admiro, les reconozco, los alabo, sí, los tengo en un pedestal, pero pues a pesar de todo eso, ¿quién tiene el catecismo? No todos lo tienen. ¿Quién menos quien lo ha leído? Pues no. Bueno. Tenemos que dialogar con este mundo que tiene tantas cosas tan bonitas. Nos dice el concilio que hay que dialogar con el mundo. En este mundo tan hermoso, nunca había estado este mundo en que vivimos, nunca había estado tan hermoso como ahora. Toda la ciencia que ha ido acumulando en 20 siglos, no, 20 siglos. Toda la ciencia, la tecnología. Mundo hermoso. Hay que admirarlo. Fíjense que el concilio no se dedicó a condenar los errores del tiempo, se dedicó a mostrar la belleza de la fe. Y esto es lo que nos falta. Mostrar la belleza de nuestra fe, de la creencia, de nuestra creencia, de creer alegremente. Eso es el concilio. No condenó errores, mostró la belleza de la fe. Ahora los sacerdotes nos dicen que no hablemos de, ya ven cuántas trampas nos pone nuestro gobierno. Pues de todos modos, yo, si digo públicamente el matrimonio de los homosexuales, tranquilo, Dios creó a la persona humana y la hizo hombre y mujer. Y sí, para que
vivan una complementación, etcétera, etcétera. No necesito hablar de homosexualidad. Dios creó el matrimonio, instituyó el matrimonio al crear hombre y mujer, y después por su Hijo Jesucristo lo elevó a la dignidad del sacramento. ¿De qué me van a acusar? De nada. Tráigase toda la Constitución y pues nada. Estoy hablando de mi fe y sin hacer alusión a los homosexuales. Dios creó hombre y mujer. Entonces la belleza de nuestra fe no la vamos a condenar. El dialogar con nuestro mundo es escuchar. Yo aprendí que el diálogo tiene 3 pasos. 1, saber hablar. Porque a veces tenemos miedo de hablar. Mejor calladotes. Saber hablar. Y saber hablar es no herir. Y saber hablar, como admiraba yo a Juan Pablo II, y también a Benedicto, cuando se supo la noticia que venía, cuántos vociferaron, diría un maestro que tuve, rebuznaron. Llegando el Papa, ¿quién ha hablado después de su visita? Significativamente, les tapó la boca a todos, porque proclamó la verdad sin herir. Entonces, saber hablar, saber el momento de hablar. Llegamos predicándole a la gente con los momentos más inoportunos. Saber escuchar. Qué difícil es escuchar. Saber hablar como quiera. Condenar a nuestro mundo, decir que esto y lo otro y de todo, convertirnos en jueces de los demás, no nos cuesta trabajo. Ponernos en los zapatos de ellos es otra cosa. Saber escuchar. Y no aprenden a nuestra misma familia ni escucharnos. Al estar hablando al otro ya. ¿Por qué? Porque le cortamos. No lo queremos escuchar, nada más nosotros sabemos las cosas, nada más nosotros podemos. Nosotros no. Por eso yo empecé diciéndoles antes que todos somos personas. Este mundo tan hermoso, pues sí, también hay pecado, también hay maldad. El sínodo que se tuvo del cita el 28 de octubre del año pasado acerca de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, el mensaje que dio al final, entre otras cosas, decía: este mundo es el que Dios ama, así como es, con tantas cosas buenas, con tantas cosas malas. Este es el mundo que ama a Dios, que Dios ama, el mundo que Dios ama. ¿Cómo amar a los narcotraficantes? ¿Cómo amar a los sicarios? Este es el mundo que Dios ama. Y estemos siempre convencidos de que siempre será mayor la bondad que la maldad. Por un simple razonamiento. Cristo vino a salvar al mundo. Y si prevaleciera la maldad sobre la bondad, Cristo estaría derrotado. Imagínense un Dios derrotado. A Dios único derrotado. Pues no. Por eso, la esperanza. Dios está con nosotros, Dios nunca falla, Dios nos acompaña. Bueno, ¿cómo dialogar con este mundo? Voy a citar nuevamente al Papa Benedicto XVI, hablándole a un grupo de aquellos obispos, padres conciliares. ¿Cómo estarán ya ancianitos? Dicen que quedan más o menos unos 70 de los que participaron como padres conciliares. No estaban todos cuando nos habló el día 12 de octubre, al día del siguiente que se inauguró el año de la fe. Les habló Pablo Benedicto XVI y les decía, entre otras cosas, el ayornamiento. Ya se los han dicho estas palabras y ustedes saben que es la puesta al día de la iglesia. El ayornamiento no significa reducir la fe rebajándola a la moda de los tiempos, al modelo de lo que nos gusta, a aquello que agrada a la opinión pública,
Eso no es poner al diablo en esta iglesia. No vamos a claudicar ante la maldad o ante las opiniones que no son según el Evangelio. No vamos a claudicar. Ese diálogo es llevar el hoy de nuestro tiempo al hoy de Dios. A este mundo con todo lo bueno, con todo lo malo, hay que llevarlo a Dios. ¿Por qué hablan muchos contra Dios? ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué hablan contra la iglesia? Porque no conocen, porque nadie les ha dicho quién es Dios, porque nadie les ha dicho qué es la iglesia, porque no hemos sido testigos creíbles. Sigue diciendo el Papa. El concilio fue un tiempo de gracia en el que el Espíritu Santo nos enseñó que la iglesia, en su camino, en la historia, debe siempre hablar al hombre contemporáneo. Debe hablar al hombre contemporáneo. Pero fíjense todo. Pero esto solo puede ocurrir por la fuerza de aquellos que tienen raíces profundas en Dios, se dejan guiar por Él y viven con pureza la propia fe. Es decir, si no somos hombres y mujeres de Dios, pues vamos a dar palos al aire, queriendo dialogar con nuestro mundo. No vamos a convencer a nadie. Por eso siempre se ha dicho, el mejor evangelizador es el santo, la persona santa. Y mientras no nos esforcemos por ir en ese camino de santidad, no vamos a convencer a nadie, nos vamos a hacer testigos creíbles del Evangelio. Bien, pues ya se terminó el tiempo, nada más termino con ustedes han leído la carta apostólica Porta Fidei, la Puerta de la Fe. Espero que sí, y que no la hayan leído, pero bien, ¿qué dice el primer número? La puerta de la fe se cruza, el umbral de la puerta de la fe se cruza cuando se anuncia la palabra de Dios y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Yo creo que eso lo resume todo. La puerta de la fe se cruza, o sea, no es. Hay que entenderlos. A veces vemos así la cruz cuando votamos. No, eso no. ¿Qué es cruzar? Traspasar, caminar, pasar de un lado a otro. La puerta de la fe entrar. La puerta de la fe se cruza cuando se anuncia la palabra de Dios. Y hay que anunciarnos a nosotros mismos. Porque a veces lo creemos, nos creemos bien santitos, sí. No es cierto. Si no somos santos, pero entendemos, yo entiendo lo que quiere decir, nos creemos bien santitos. Estamos en ese proceso de santidad, pero la puerta de la fe se cruza cuando se anuncia la palabra de Dios. Hay que anunciarlo a nosotros mismos para poder anunciarla a los demás. Y el corazón se deja plasmar, se deja modelar por la gracia que transforma, por el Espíritu Santo que santifica. Muchas gracias. En esta semana de formación, sin duda que todo lo que nos ha hablado acerca de los documentos, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos han ayudado de una manera muy práctica para nuestras vidas, para nuestras parroquias, para todas nuestras diócesis. Le agradecemos con un caluroso fuerte aplauso a todos los presentes. Vamos a pedir que nos dé la bendición para clausurar esta semana. Antes de darle la bendición, que los felicito. Los felicito. Cada quien viene desde su lugar. Todos tienen mérito. No va a decir, pues qué chiste, tú vienes aquí cruzando la calle. Tú viniste, hiciste tu tiempo, no estás de holgazán. Otros vienen desde lejos, por ahí platiqué con
Quizás muchos de ustedes no saben ni dónde está el Sangaro. Por la carretera que va a Irapuato, de Silao a Irapuato, es la última parroquia ya la que colinda con la diócesis de Irapuato. Nuestra Señora de los Dolores, de allá viene 12 personas hoy, no sé cuántos otros días cuánto más vendían. Pero así, no sé, si otros vienen de más lejos, no sé. Pero no me importa saberlo, Dios es el que sabe. Con eso, los felicito a todos, a las religiosas, a todos los laicos, todos ustedes. Que Dios los bendiga y los recompense. Pues vamos a darle a Dios nuestro Padre. La oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tenemos también a María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Ahora siempre me gusta aclarar que no es mi bendición, de la bendición de Dios. Por eso pues va a llegar a ustedes, a sus familias, sobre todo a los más necesitados, sus enfermos, sus personas que tengan más problemas. Cuando lleguen allá a sus comunidades, díganles que el obispo los manda a felicitar. Y ya nada más les digo, para pues, esto ahorita me vino a la mente, por ahí preguntaban, ¿cuándo viene el nuevo arzobispo? Pues viene el 20 de marzo. Llega a las 10 al aeropuerto, se le va a trasladar en el vehículo solar hasta la tienda Sam's, ¿cómo se llama esa plaza? No, pero el punto. Centro más, ahí aborda un vehículo abierto para hasta llegar al Poliforo. Ahí será la misa a las 12 del día. Ojalá que motivaran a sus comunidades, para que vamos a tener 15,000 lugares, como cuando fue la fiesta del Señor Arzobispo José Guadalupe, en el Poliforum. Después descansan, ahí la comida también, ahí pues va a ser para, no se puede, todavía falta organizar más, para ver, pero al fin sigue la comida, más datos se darán después. Y en la tarde sale del hotel para descansar un rato, en la tarde a las 5 sale para la catedral, va a empezar pues todo ahí en la calzada, al principio, para continuar por la Madero. En fin, todavía el de recorrido así exacto no se ve porque estamos todavía en trámites, pero a las 6 de la tarde será un acto en catedral, es su catedral, ahí ya sabe por qué es catedral de cátedra, es donde el obispo enseña, de una manera peculiar. Bien, pues, pero también no es solamente con el que viene, sino el que se va. Ya ustedes le han dado muchos reconocimientos, qué bueno, pero todavía vamos a darle una acción de gracias a Dios y pues nuestra muestra de gratitud a Él. Por tanto, el día 11 tendremos una misa a las 12 del día en el templo expiatorio. Y otra vez inviten pues, a la gente para que también venga a darle gracias a Dios y pues manifestar 11 de marzo, no de mayo, 11 de marzo. Estamos hablando de marzo, sí. Y pues quien es agradecido con Dios es agradecido con las personas e instrumentos de son. Es que hay que también darle gracias a Dios por 17 años, cuántos beneficios, y manifestarle nuestra gratitud al Señor Arzobispo José Guadalupe. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que lleguen felices a sus hogares.